A continuación, vamos a explorar qué pasa cuando la creatividad, cuando la capacidad de conectar y combinar de varios individuos se suma. A esto le llamamos cross-pollination. Matt Ridley dice que el intercambio es a la cultura lo que la reproducción a la biología. Esta frase la dijo después de estar analizando qué ocurría en centros educativos de alto nivel, en universidades donde se encontraban personas que venían de marcos de referencia completamente distintos, de distintas culturas, de distintos países, que tenían intereses en distintos sectores académicos. ¿Qué pasaba cuando ellos se encontraban y a lo mejor salían una tarde a platicar, comenzaban a hacer relaciones sociales en deportes o en arte? Ahí es donde se conformaban nuevos equipos de trabajo y empezaban a generar innovaciones. Entonces Matt Ridley se preguntó, ¿por qué sucede esto? Y para explorarlo, analizamos el caso de Ashima Shiraishi. Ashima Shiraishi es una de las escaladoras más prolíficas de los últimos años. Su caso resulta muy interesante porque ella viene de padres inmigrantes, los dos artistas, la madre actriz, el padre de danza, y entonces ella comienza en un hábitat, en casa, donde había muchas libertades para el movimiento. La invitaban a que ella explorara las oportunidades que tenía para moverse por toda la casa. Después de esto, ella sigue creciendo y todavía siendo una niña, comienza a inclinarse por la escalada. Tenía la fortuna de que ella se encontraba en Estados Unidos, en una de las ciudades donde la comunidad, donde ya el hábitat, había una gran cultura que tenía que ver con la escalada. Todo el mundo empezó a ayudarle, a coacharla, a darle ánimos, a darle seguridad y empezaron a sumarse más y más factores. Eso llevó a que Ashima Shiraishi sea uno de los mejores exponentes en escalada. Otro ejemplo que personalmente me gusta mucho es qué pasó con el muralismo mexicano. Estamos hablando de un momento en el que teníamos distintos artistas que ya de manera individual venían haciendo un trabajo muy interesante y muy profundo. Además de eso, coincidió con que comenzaron a llegar muchos refugiados de lo que estaba ocurriendo en España en esa época y empezaron a llegar después personas, por ejemplo, de Rusia y empezó aquí en México a convertirse en una mezcolanza de distintas ideas, de diferentes intereses que desencadenó todos los productos que nosotros vemos como parte del muralismo mexicano. De nuevo, tenemos esta idea de diferentes creatividades y diferentes intereses que se encuentran y se combinan a través de la interacción. Otra forma bien interesante es el crowdsourcing. El crowdsourcing tiene que ver con a una masa de personas entregarles datos para que los manipulen y empezar a obtener resultados o obtener hallazgos de esto con lo que están trabajando las diferentes personas. Algo que utilizan mucho los científicos, por ejemplo, es que generan videojuegos donde en realidad estás trabajando con datos reales. Aquí te pongo algunos ejemplos: el rediseño de enzimas, mutaciones causantes de Parkinson. La gente cree que solo está jugando, pero en realidad está trabajando con datos reales que le ahorran muchísimo tiempo y, de nuevo, ayudan a los investigadores a conocer desde un marco de referencia distintos el problema con el que ellos han estado trabajando tanto tiempo. Aquí podríamos empezar a pensar en problemas de autoría. ¿Hasta dónde viene entonces aquello a lo que yo le llamaba mi genio creativo y lo que yo estoy trayendo a la mesa? ¿Y hasta dónde soy simplemente parte de una masa? Y aquí te traigo a Kobe Bryant, que dice, "It's all in the name of the game". Todo es en nombre del juego. A Kobe Bryant le gustaba mucho pensar, y así lo expresaba, que el juego, el básquetbol, era algo mucho más grande que él, en nivel de respeto, en nivel de exploración, en nivel de yo solo soy una persona que está aportando al desarrollo de esto, del básquetbol. Y pensar de esta manera le ayudaba a quitarse los prejuicios de ay no, ¿cómo me van a ver copiando las jugadas de Michael Jordan? Y ponerse a estudiarlas y poderse a intentarlas sabiendo que nunca lo iba a lograr igual que él, porque la diferencia de medidas que tenían era distinta. Entonces lo que cuenta Kobe Bryant es que tratando de imitar a Michael Jordan y fallando por su imperfección humana, por ser un humano distinto,
Fue poco a poco encontrando la manera particular como él podía resolver ese mismo reto. Era algo así como hacer la jugada de Jordan a la Kobe Bryant. Y poco a poco fue desarrollando su estilo particular de juego. Nuestra imperfección como humanos favorece nuestro desarrollo particular. No le tengas miedo a buscar imitar a esos referentes que ya encontraste en tu árbol genealógico de ideas. Y lo segundo es que cualquier proyecto alterno que tú tengas va a alimentar tu marco de referencia. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de jugadores de americano que antes hacían ballet? Y eso los ayuda a saltar de una forma diferente o a moverse de una forma diferente en el campo. Al final del día, no deseches nada de aquello que te conforma. Si me dices, es que soy front-end developer, el gusto que tengo por la fotografía no me sirve absolutamente de nada, no es cierto. En este momento no sé cómo, pero estoy segura de que te va a servir. Tienes que recolectarlo y tienes que seguir alimentando esos otros intereses alternos que tú tienes. Bien importante. Steve Jobs, ¿qué decía? Steve Jobs decía que se sentía muy culpable cuando alguien le preguntaba cómo era creativo. Y decía, la verdad es que me siento un poco como un charlatán. Yo lo único que hice fue conectar y combinar algo que veía, que estaba ahí, pero nadie más se había animado a hacerlo. Es una definición súper poderosa de cómo expresar la creatividad. Para cerrar con esta técnica de conecta y combina, te tengo un reto interesante. Vamos a hacer un juego. Este juego consiste en utilizar al menos 3 instrumentos domésticos. Quizá es un cucharón, una escoba, el trapo de la cocina, y con 3 instrumentos que tú escojas vas a generar un juego. Algo que implique reglas, algo que implique interacción. ¿Cómo se entrega? Quiero ver un enlace de video en los comentarios. Es un reto difícil, sería muy fácil darle clic a la siguiente clase y fingir que nada pasó, pero te aseguro que te vas a divertir muchísimo. Te invito a realizarlo y nos vemos en la siguiente clase.